Para mí acercarme a la muerte no tiene que ver con la experiencia física de la experiencia cercana a la muerte, sino es tener presente que somos seres mortales. Yo tenía que ser el mejor médico veterinario porque tenía que seguir los pasos de mi padre. Mi padre ya tenía una clínica, era una persona que era referente también en el ámbito de la veterinaria y como yo pues no sabía qué hacer realmente. Fue darme cuenta de que yo no soy solo ni mi cuerpo físico, ni mi cuerpo emocional, ni mi cuerpo mental, que yo era algo muchísimo más grande e indefinible desde la parte humana, pero una sensación de paz. Todo parte, comentas en alguna entrevista, de una pregunta que te vino en ese momento, o una respuesta, que es ¿quién soy?, ¿no? ¿Cómo se responde a esa pregunta? Muy bien, pues arrancamos. Bienvenido, Guillermo Amor, y bien hallada yo, porque estoy aquí en tu territorio, en tu lugar. Gracias por invitarnos a Vida Magna. Un placer, desde luego, estar aquí contigo, poder compartir desde el corazón, que es lo que me gusta, y bueno, pues a ver con qué me sorprendes. Un lugar precioso, la verdad, que yo creo que refleja un poco también eso de lo que hablas, ¿no? Que al final siempre hay que predicar con el ejemplo e inspirar con lo que uno mismo ha podido conseguir. Y diría a base de esfuerzo, pero no quiero que vayamos por ahí, sino a base de poder. Vamos a enfocarlo en el poder y no en la fuerza. Me gusta, me gusta. Bueno, creo que refleja un poco lo de vida magna, ¿no? Al final es poder hacerte cargo de lo que realmente te corresponde, ¿no? Del punto en el que tú puedes realmente influir en la realidad y dejar de quejarte o de victimizarte. Entonces, eso tiene mucho que ver con el trabajo que yo hago y al final, pues, tenemos que mantenernos en ese estilo de vida que realmente, pues, es nuestro estilo de vida ideal, pero no idealizarlo, sino es trabajar cada día para que eso sea una realidad. Sí, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a verlo incluso con algunas palabras así clave que traigo, como el merecimiento, etcétera, que muchas veces crean un poquito de confusión. Entonces creo que vamos a aclarar un montón de conceptos contigo. Por presentarte un poco, Guillermo Amor, diría que lo que más me llama la atención es como de veterinario a coach, ¿no? O a y a empresario, por supuesto. Y bueno, eso me llama la atención, pero si hay algo que me llamó más la atención todavía, es el tema de cómo a partir de la muerte empezaste a vivir de manera diferente, ¿no? Tuviste una ECM. ¿Qué pasó? Cuéntanos, porque en Vida Magna creo que aquí a la gente le interesa mucho también saber esos puntos Claro, de puntos partida. clave, hombre, esos puntos al final es lo que te refiere a un punto en el que antes era A y luego es B, ¿no? Es decir, es un punto de cambio, ¿no? Entonces, el hecho de yo poder expresar ese punto de cambio hace que identifiquemos también muy claramente qué puntos de cambio puede haber en la vida de otras personas, ¿no? Y puedes sentirte identificado o puedes sacar siempre alguna enseñanza que pueda de alguna manera referir a qué es lo importante y cómo podemos desde ahí transformar nuestra vida y cambiarla en el punto en el que pues, nosotros, pues en este momento de vida podamos, ¿vale? Claro, No, ojo, y que nos sirva también tu experiencia. No hace falta que nos acerquemos a la muerte para para nada, cambiar. para nada. Fíjate que para mí acercarme a la muerte no tiene que ver con la experiencia física de la experiencia cercana a la muerte, sino es tener presente que somos seres mortales. Vale, y eso es un poco lo que pasó a partir de ese momento. Yo cuando estaba estudiando la carrera de medicina veterinaria, son 5 años, estaba estudiándola en Madrid, y llegó un momento en el que yo me proyecté hacia un lugar en el que yo tenía que ser el mejor médico veterinario porque tenía que seguir los pasos de mi padre. Mi padre ya tenía una clínica, era una persona que era referente también en el ámbito de la veterinaria y como yo pues no sabía qué hacer realmente cuando yo terminé los estudios elementales, pues dije, pues ¿qué voy a hacer? Pues tengo el negocio montado, veo que la veterinaria más o menos me gusta, pues venga, vamos a estudiar medicina veterinaria, ¿no? Yo creo que en esa situación se encuentran muchos adolescentes cuando terminan el proceso educativo y de alguna manera es lo que tienes que hacer, ¿no? Es el camino marcado. Entonces yo en ese momento tomé conciencia de que, bueno, de que era la vía, digamos, de menos fricción y caminé por ahí. ¿Qué pasa? Que cuando llego tercero de carrera, claro, tercero de carrera te exige mucho a nivel de estar en el hospital médico veterinario, hacer muchas guardias, y al mismo tiempo tener exámenes que te exigen, bueno, muchísimas cantidad de contenido. Bueno, imagínate, ¿no? Pues si en medicina tienes que estudiar a un animal, que es el ser humano, pues en la veterinaria tienes que estudiar muchos animales, ¿vale? Yo de hecho creo que y aquí quiero hacer apología de que la veterinaria pues es una carrera que se le da demasiado poco visibilidad y demasiada poca importancia para lo que tiene realmente, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí en ese momento yo choqué mucho bueno, con realmente si era algo que quería o no, ya me lo estaba planteando. Que En puede ser tercero con de una carrera, carrera, puede ser con un trabajo también. Hay mucha también, gente que nos escuchará y dirá: "A mí me pasa lo mismo, pero con mi trabajo actual", por ejemplo. igual, igual. Es decir, es como una sensación interna de que estás haciendo algo que deberías hacer, pero que internamente no te sientes al 100% cómodo, ¿no? Es como una obligación, Guille tiene que ser veterinario, como su padre, ¿no? Es decir, entonces eso pasa mucho
Y en ese momento, pues yo no veía otra opción. O sea, literalmente no es que me planteara otra opción, sino que simplemente lo hacía porque tenía que ser el mejor, ¿no? Por inercia, ¿no? Eso es. Entonces, en tercero de carrera llegó un momento en el que se acumuló el trabajo ¿no? en la parte más de la exigencia de la carrera, ¿no? A nivel físico, ¿no? De no dormir, de estudiar, etcétera, etcétera. ¿Qué hice yo? Pues hincharme a café. Mm. Hubo un día que no comí nada, que no dormí prácticamente nada y que además me había tomado como dos termos enteros así de café torrefacto de la universidad, fatal, fatal, fatal y lleno de azúcar además. Bueno, el caso es que mi corazón en ese momento, cuando ya iba por el segundo o el tercer litro de café, bueno, no sé, ya no me acuerdo, mi corazón hace pum, o sea, literalmente se me despolarizó el corazón, puse las manos en el corazón y no me latía. O sea, empecé a perder el conocimiento, bueno, en fin, fue un viaje Wow. muy, muy importante a nivel físico y lo más curioso de todo es que yo en ese momento estaba estudiando, estaba en la biblioteca y estaba estudiando la fisiopatología del corazón de los animales. O sea, que es exactamente lo que me estaba pasando, que es una despolarización mediada por el café, lo estaba estudiando yo en qué pasan los animales cuando le damos demasiadas dosis de XXX, así que imagínate. Vale, entonces, bueno, a partir de ese momento yo tuve ahí durante toda la noche lo que se llama pues esa experiencia espiritual, ¿vale? Que muchas personas han vivido ya, que es esa experiencia cercana a la muerte, en la que pues tú tienes la conciencia de que, por lo menos eso es yo lo que he sentido, tenía la conciencia de que yo era todo. O sea, era un momento en el que yo no podría definirme ni con mi cuerpo físico, ni con mi mente, ni con mis emociones, yo era algo mucho más grande que eso. Que es muy gracioso porque nos acercamos a la muerte, pero lo llamamos un despertar. Es que para mí fue eso, literalmente, fue darme cuenta de que yo no soy solo ni mi cuerpo físico, ni mi cuerpo emocional, ni mi cuerpo mental, que yo era algo muchísimo más grande e indefinible desde la parte humana, pero una sensación de paz, de amor, de conexión con la vida, espectacular. Yo nunca había vivido algo así. Que de hecho, investigando un poco sobre esa experiencia tuya, Guillermo, que lo cambió todo y ahora veremos hacia dónde, todo parte, comentas en alguna entrevista de una pregunta que te vino en ese momento o una respuesta que es ¿quién soy? ¿No? ¿Cómo se responde a esa pregunta? Increíble, mira, se me ponen los pelos de punta cuando simplemente lo planteas y es que cuando tú estás en ese momento, claro, yo viví la experiencia y, bueno, casi por ego, ni siquiera fui al médico, o sea, la viví en casa, o sea, luego porque me fui a casa, tuve como una especie de desmayo, ¿vale? Pero volví a recobrar el conocimiento, porque claro, cuando tienes un ataque de ansiedad provocado por el café, es como que te vas, pero luego vuelves. Bueno, Ujú, ujú. es un caso, ¿no? Entonces pasé toda la noche con esa sensación y cada poco parándoseme el corazón, literal. Entonces es como que tuve en ese sentido recurrencia y a la mañana siguiente, después de haber vivido toda una noche, la peor prácticamente de toda mi vida, me di cuenta de que yo era otra persona. O sea, un momento dado en el que me fundí, como te digo, en esa experiencia y al final por la mañana entró un rayito de sol por la ventana como la que tenemos aquí delante y me dio directamente en el corazón y en ese momento yo simplemente me dejé sentir y yo sabía que o sea, me llegó esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿No? Entonces ahí es donde intenté por primera vez plantearme esa pregunta seriamente Ujú, y descubrir que tiene más que ver con algo espiritual, con algo que no se puede definir, que con lo que se puede definir, que es ujú. Guillermo Amor, el médico veterinario en ese momento, el estudiante de medicina veterinaria, que pues tiene esa trayectoria, tiene estas vivencias y tal. Yo soy este momento. Es como al final es lo que yo descubrí en ese instante, que tiene más que ver con la presencia, con lo que está pasando ahora. Ujú, Y que lo que pasa a través de ti simplemente es una consecuencia de donde tú pones esa identificación. ujú. Entonces yo a partir de ese momento empecé a estudiar, desarrollo personal, espiritual, ir a cursos, leer libros, intentar explicar la experiencia que ya me había pasado. ¿Sabes? No de una manera en la que leo libros y luego intento tener la experiencia, sino al revés. Es decir, he tenido la experiencia y he intentado explicarla o ver qué le ha pasado a otras personas que también han vivido una experiencia similar. Ujú. Y también comprender quién era yo realmente, ¿no? Y cómo poder utilizar este vehículo que tenemos en este mundo para poder desarrollarme lo máximo posible y aportar el máximo valor antes de mi muerte. ¿Y ahí qué hiciste con el tema de la carrera? O sea, ¿qué es lo primero que cambió en tu vida a partir de ahí? Porque esto es algo que veo que también sucede mucho como, vale, la teoría espiritual la tenemos, pero ¿cómo paso de eso a la práctica si no he pasado por una experiencia como esta, ¿no? A mucha gente le falta como ese detonante, nos falta ese detonante de, vale, no tengo Total. empujos, el dolor de donde estoy no es superior hacia donde voy a ir. Claro, eso ahí aumenta la dosis, te diría un Ajá. buen médico, ¿no? Es decir, al final, lo que pasa muchas veces cuando tenemos un despertar, y eso, pues yo la gente que acompaño también ocurre muchas veces desde ese punto, es que en el 80-90% de las personas veo que es una noche oscura del alma, que le llaman, Ujú. ¿vale? Que ese es un punto en el que sufres lo suficiente como para darte cuenta de que tú no eres lo que está pasando
y que te estás obligando a nivel moral a hacer cierto tipo de cosas en tu vida que no tienen sentido. Entonces, por eso ahora me dedico a lo que me dedico. Con el tiempo, pues después de haber estudiado, después de haber practicado, después de ya al año siguiente empezar a dar acompañamientos a personas, empezar a hacer cursos pequeños, charlas, ¿no? En herbolarios, en lugares así pequeñitos, pues fui creciendo y cada vez haciéndolo más grande, monté una gala, bueno, en fin, hice muchas cosas, incluso una gira, ¿no? de cursos, ¿no? Los fines de semana, bueno, al final lo que soy hoy en día y la herramienta que utilizo, que es el ajedrez sistémico, se basa en acompañar a personas que estaban en el momento en el que yo estaba, eh, antes de que pasara incluso la experiencia cercana a la muerte. Es decir, que yo ya intuía que no era mi lugar, pero hasta que no pasa algo que realmente te confronta, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser que te despidan de tu trabajo, puede ser X, ¿no? Una experiencia emocional importante, digamos que no das ese salto, ¿vale? No te planteas cambiar porque es lo que conoces. Y lo que más miedo tiene la mente normalmente es lo que no conoces. Sí, es decir, cuando hay algo que sale de la zona de confort, típica llamada, el miedo se presenta. Y es Entonces, paralizante, evidentemente. claro, es un miedo que de alguna manera te mantiene ahí y dices, no, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro, entonces ahí es donde estamos la gran mayoría. La sociedad ya se encarga de que eso también sea una realidad más evidente. Y lo importante es que cuando tú estás ahí te des cuenta de que el miedo, para mí, por lo menos yo lo que he aprendido durante el paso de los años y las experiencias a nivel personal y profesional, es que es una señal de que tienes que realmente ir por donde te está indicando ese miedo. O sea, no es una señal de que te tiene que paralizar y quedarte en la zona de confort, sino es una señal de que estás saliendo de la zona de confort. Eso es lo que es para mí el miedo. Entonces, si somos capaces de verlo como esa señal, lo cogeremos ¿no? aquí del brazo y le diremos, oye compañero, vamos a hacer este camino juntos. En vez de excluirlo de la experiencia, con lo cual rechazarlo significa meterlo en la mochila emocional y cargarlo de todas maneras, es, vamos a hacer este camino juntos. Lo que me estás enseñando ahora es que estoy saliendo de mi zona de confort, con lo cual es un poco la guía casi. Claro, ¿y cómo dirías, Guillermo, cómo distinguirías tú entre muchas veces el miedo o la intuición de cuando estás a punto de dar un paso que puede ser importante y que puede dar como vértigo, de que hayan señales de alerta que no sabes distinguir muchas veces si es un medio hacia el que tienes que ir o si es algo con lo que tienes que tener cuidado? Porque también muchas veces cuando tomamos ciertas decisiones y tú te darías cuenta de cambiar tu vida, de ahora luego hablaremos, ¿no? De cómo hacer una estructura empresarial sólida, de cómo poder vivir el desarrollo personal. Ahí muchas veces renuncias a otras cosas, a un entorno, a un trabajo. 100%. ¿Cómo distinguiste tú realmente qué era por ahí? ¿Es porque era inevitable ir por otro lado? Ujú. Hay un punto en el que tú te levantas una mañana y lo sabes. No hay un punto en el que tú digas, pasa cierta cosa y cuando pasa cierta cosa es cuando... No, es que te levantas y lo sabes. Porque cuando dejas a una pareja que no estás bien con ella, ¿sabes? Bueno, Cuando muchas veces pasan muchos años. ya tienes la intuición, ya lo sabes. O sea, tú ya lo sabes racionalmente que eso no te está haciendo bien. Mm, Pero te levantas un día por la mañana y de repente lo sabes. O sea, no es que lo sabes, es que sabes que soy. Y sabes que ya no puede pasar más. O pasa cierta cosa que es un detonante que al final dices, esta es la gota que colmó el vaso. mm. Pero Entonces, siempre hay que llegar a colmar el vaso, ¿no? no tiene por qué. Yo siempre digo que al final, y por eso te digo que son 80% 90% las personas que acompaño, ¿no? Claro. Que entran en este mundo por eso. Pero hay un 10% que lo hace no por transpiración, no por haber sudado o por haber de alguna manera sufrido, sino por inspiración. Entonces, entrar en el mundo de desarrollo personal y espiritual por inspiración, para mí es el punto que todos, si como humanidad vamos evolucionando a nivel mental y estas charlas, pues es lo que están haciendo, ¿no? Intentar poner ese granito de arena que podamos aprender por inspiración. Entonces, yo después de esa experiencia, lo que he intentado hacer es, aunque haya habido retos, aunque haya habido experiencias confrontantes en mi vida también, de todas las formas, es decir, no significa que a partir de ahí ya no hubo experiencias, ¿sabes?, Problema, oscuras, ni claro. limitaciones, ni retos, ¿no? Evidentemente, y además cuando emprendes, cuando sabes, ¿no? Porque yo me dediqué unos años a una medicina veterinaria, quiero decir, acabé la carrera. Aún me dediqué unos años con mi padre en paralelo al desarrollo personal. Claro, no me daba de comer eso. Que conste Ese esto momento. también, que no es dejo Muy una cosa. importante, para nada. Yo soy fan de no hacer movimientos demasiado bruscos en la vida, sino es de manera orgánica, de manera natural, ir acompañando lo que la vida te va proponiendo. Entonces, eso nació en ese momento, pero que naciera no significa que te diera la solidez suficiente como para poder hacerte vivir de ello. Claro, podía haberlo hecho y haber hecho otros trabajos en paralelo para poder subsistir esos años y luego poder dedicarme al 100% a lo que amara, sí,
Pero la realidad es que el camino más sencillo era poder aprender sobre medicina veterinaria, acabar la carrera y en el momento en el que ya creciera lo suficiente a la otra parte, que lo seguía haciendo en paralelo, seguía dando mis cursos, mis charlas, como te digo, conferencias, los fines de semana, los momentos en los que tenía, ¿vale? Tiempo libre, hasta el punto que entre unos años pues ya me especialicé, me vine aquí a Barcelona hace ahora mismo 9 años y me dediqué al 100% al desarrollo personal y acompañar a personas, pero no dejé de hacerlo. Es decir, en el momento en el que nació, lo importante es no cambiar de una manera demasiado estructural tu vida si no te toca o si no lo sientes, porque yo en ese momento no lo sentí. Pero cada persona es única. Yo no sé si ahora mismo tienes una saturación de sufrimiento tan importante que tienes que decir, no, me voy de aquí, me voy a otro lugar del mundo, me voy a hacer otra cosa muy diferente, o me tengo que quedar, que es lo que yo sentí en ese momento, pero en paralelo no dejar de hacer lo que amo, ¿sabes? O sea, dedicar el máximo tiempo posible a ello hasta que sea tan grande que yo pueda sostenerme en ello. Es como, yo siempre pongo la analogía del mono y la liana. ¿Sí? Es decir, tú cuando el mono va por la selva, ¿no? Normalmente no se tira una liana sin haber cogido la siguiente. Sí, es decir, lleva una liana. Punto. Sí, depende, porque hay monos que están muy chalaos, ¿vale? Igual que los humanos, ¿vale? Que somos muy monos también. Pero es el mono prudente, que es el que al final termina sobreviviendo, ¿verdad? El inteligente, no el que se tira y al final se cae, es el que normalmente coge la liana, ¿verdad? Y luego suelta la anterior. ¿Vale? Y esa es la recomendación que yo hago a la gente que acompaño también. Es decir, es agarrar muy fuerte la siguiente liana, que ya tenga la solidez suficiente como para poder dar ese salto. Evidentemente cada caso es único. Esa es mi forma de verlo y de vivirlo y creo que al hacerlo así he tenido la mínima dosis de sufrimiento posible dentro de lo que cabe en la experiencia humana, porque el sufrimiento es algo que nosotros añadimos a nivel mental, pero que, como decía Buda, pues el dolor pues es parte de la experiencia y que tenemos que pasar por ahí para poder obtener los resultados y los aprendizajes necesarios. Y así como, bueno, no sé si los monos o los animales, tú que sabrás más de esto, tendrán dudas. ¿Tú crees que ellos tienen dudas? Un dato curioso, solo el 20% de las personas que nos ven se suscriben al canal. Eso es súper poquito, Gaby. Y bueno, para eso estamos aquí. Solo queremos pedirte que vayas ahora y le des al botón de suscribirte para que nosotras podamos seguir trayendo más invitados y mejorando cada episodio. Tú haz tu parte, que nosotras nos comprometemos a dar lo mejor. Y a intentar en cada entrevista mejorar un poquito más y traerte los mejores invitados con el conocimiento para que puedas seguir creciendo como persona. Ahora puedes seguir disfrutando del episodio. La verdad es que no lo sé. No he entrado nunca en la mente de un animal para poder preguntarle. Pero en parte sí, porque mira, yo la medicina que hacía veterinaria, aparte de la carrera, pues la carrera sí que es verdad que era como más técnico y más específico, ¿no? Pero mi padre siempre hacía veterinaria, o sea, es uno de los pioneros en España de la veterinaria natural, ¿sabes? Entonces equilibraba los tratamientos convencionales con medicina natural y lo sigue haciendo, porque sigue ejerciendo y de una manera maravillosa. Y bueno, pues en ese punto aprendí mucho sobre la emoción humana dentro de las reacciones animales. Es decir, nosotros tenemos reacciones como humanos muy animales en ciertos aspectos. Sí, Entonces, claro, por supuesto. cómo eso se relaciona con la emoción y cómo eso también se relaciona con los estados profundos de conciencia y cómo poder liberar la emoción más animal hace que seamos cada vez más humanos. Entonces fue muy interesante, también aprendí mucho sobre la capacidad también espiritual que tienen los animales, cómo poder conectar con esa energía. Bueno, en fin, aprendí mucho sobre esos años que hoy en día pues, son aprendizajes que valoro y atesoro para poder aplicar también a humanos. Claro, porque es verdad que hay algo hermoso también en los animales. Al final vamos a hacer la analogía, la entrevista analógica entre animal o humano, me encanta. Pero es verdad que hay como un punto en el que hay una inocencia muy pura, ¿no? Hay algo muy puro en los animales, que no está como ese juicio, o sea, no juzgan, no dudan muchas veces, ¿no? No tienen esos defectos que también nos hacen humanos, por supuesto. Pero bueno, ante este melón que estamos abriendo de la duda y antes de meternos en lo que tú haces más específicamente, que me interesa mucho que lo compartamos, me preguntaba, Guillermo, cuando tú tuviste esa experiencia cercana a la muerte, y lo sé, y te lo pregunto porque he hablado con muchas personas que han pasado por eso, hay un punto en el que entráis como en un estado de gracia. No sé si entiendes esta definición, no sé si se entiende, ¿no? Pero es como una especie de inspiración que a mí me gustaría preguntarte si esa la has mantenido desde entonces, a diferencia de tu vida anterior, o si la has ido perdiendo por el camino para tener que redirigirte, porque a veces que cuando pierdes ese estado de gracia es que no es por ahí, ¿no? Entonces quiero saber un poco cómo has vivido eso, ese estado de inspiración profunda de
saber que a partir de ahí ese era tu camino y no dudarlo nunca más, ¿no? Claro. Bueno, enhorabuena, gracias por la pregunta, porque desde luego creo que tiene mucho sentido y creo que lo haces también desde un lugar interno que además tienes ganas de saberlo. Sí. Y eso es muy importante. Fíjate que cuando nosotros, o sea, porque yo tuve por ponernos la experiencia, ¿vale? Cada caso supongo que será único también, pero en mi caso fue como una referencia. Es decir, es como tú llegas a un lugar nuevo, un lugar precioso, y dices, yo esto es lo que quiero en mi vida. O sea, esto, en ese sentido yo no dije esto es lo que quiero, sino esto es lo que soy. Claro, entonces si tú dices esto es lo que soy entrando a un lugar diferente, dentro de ti mismo, no es un lugar externo, es un lugar interno, ¿no? Que los grandes maestros y maestras de todas las épocas ya nos dicen que la verdad es interior, que es un estado interno, ¿no? Claro, claro, pero hago paréntesis porque incluso hay un pequeño post como apunte que tú dijiste, lo que quieres no es lo que necesitas, o al revés, no estoy segura. A veces sí, porque fíjate que lo que realmente la vida te da normalmente es lo que somos. No es tanto lo que queremos a nivel mental o que de alguna manera tal, ¿no? Es lo que somos. Y lo que somos implica también un crecimiento desde la sombra, por lo menos aquí en este plano. Lo que yo considero es que mientras estemos vivos vamos a tener sombra, ¿verdad? Ahora nos da el sol y ejerce una sombra en el suelo. Pues lo mismo, vamos a tener oscuridad, vamos a tener retos y tenemos que enfrentarnos a ellos. ¿Qué pasa? Que lo importante es saber que esa oscuridad forma parte de esta experiencia humana, pero que la realidad que vivimos como seres internamente es que esa oscuridad es algo que no está presente desde la perspectiva espiritual. O sea, cuando tú entras en ese espacio espiritual que no tiene nombre, o sea, es difícil nombrarlo, pero esa experiencia cercana a la muerte es como si, como si tú salieras de tu cuerpo y te fundieras, tu ser verdadero, te fundieras con el todo. O sea, es como si una gota de agua se evapora y vuelve al mar, ¿sabes? Es decir, es como una gota de agua que vuelve al mar y se disuelve, ¿sabes? Es decir, es como dejas de tener una conciencia de tu yo físico, emocional, mental, del yo y el mamón, y pasas a ser un gran yo que lo es todo. O Claro, sea, es pero algo muy diferente. momentáneamente. Es momentáneo, claro, eso es lo interesante. Entonces, ¿qué queda de eso en la persona, ¿no? Que es un poco lo que me decías. ¿Cómo gestionas eso luego? Claro, desde mi punto de vista, para mí fue una referencia. Fue una referencia que me indica hacia dónde de alguna manera vamos a ir cuando moramos. Entonces, lo primero que me da es paz. Lo primero que me da es paz en el sentido es, bueno, si muero mañana, pues, oye, voy a ir a un lugar muy chulo, ¿sí? Y lo segundo que me da es ganas de poder conectar con esa sensación mientras estamos vivos, que no tenemos que esperar a morir para conectar con eso. Entonces, evidentemente no es la misma experiencia que ahora mismo yo estoy teniendo hablando contigo que la experiencia que yo tuve en ese momento, porque para mí eso ha sido una experiencia clímax, que se suele decir, Correcto. ¿vale? Una experiencia de salto cuántico, salto de conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estás en ese estado de conciencia, estás, digamos, quizás o sea, consciente de tu parte humana, pero identificado con esa parte divina. Cuando tú vives esa experiencia, te das cuenta de que es como, esa es casa, eso es casa. Entonces Claro. tienes la referencia mientras vas caminando por la vida y las experiencias y las personas con las que te encuentras, de qué es lo que más se acerca a casa. Entonces las personas, los lugares, las situaciones, los trabajos, aquello que realmente te llena y te conecta lo más posible con esa sensación interna, es lo que realmente es casa y es como la brújula a seguir y la guía. Por eso es la referencia. Entonces, todo lo comparas con esa experiencia. Es como, al haber conocido una parte tan real y verdadera de ti mismo, te das cuenta de que todo lo que se acerque ahí está bien en tu vida y pues tienes que priorizarlo. Claro, eso si haces un proceso de desarrollo personal también en paralelo. Porque tú puedes haber tenido esa experiencia y hacer la vida que te dé la gana en paralelo. Porque Claro. dices, bueno, pues esto habrá sido un chute de felicidad en ese momento o la asociarás a cualquier otra cosa y hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte y sigue teniendo una vida normal y natural. O sea, normal me refiero igual, sin haber un cambio, ¿entiendes? Que también hay personas que les pasa eso y que ni siquiera lo cuentan, ni que se dan cuenta, ni... ¿Sí? Y bueno, y te digo que todos tenemos en algún momento pequeñas muertes en ese sentido de consciencia, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, lo importante es que si tú te has tenido esa experiencia, que tienes la consciencia y tienes la capacidad de poder tomarla como una referencia simplemente en tu vida de hacia dónde poder acercarte cada vez más, vas haciendo que tu experiencia de vida vaya teniendo cada vez más esa calidad. Esa calidez que tú tienes cuando llegas a casa, te tumbas en el sofá y dices, oh, qué bien se está en casa, ¿sabes? Entonces, eso es un poco lo que yo siento cuando pues, tenemos una entrevista, por ejemplo, ahora y digo, ostras, qué bien me siento aquí charlando y hablando de estos temas, ¿no? Y yo cuando confronté la medicina veterinaria, por ejemplo, desde ese lugar, me di cuenta de que yo no disfrutaba de la manera en la que yo estoy disfrutando como contigo ahora hablando, ¿no? O con un paciente conversando con él y trabajando temas profundos, ¿no? Entonces, te das cuenta de cuál es el rumbo de la vida comparándolo con qué pasaría si murieras mañana. Claro.
Y ese es muy interesante, porque la otra cosa no solo me quedó esa paz y esa referencia, sino es, estamos vivos y vamos a morir. No, histeria colectiva. No, sino es, tú puedes tomártelo como histeria colectiva, en plan, bueno, puedo morirme en cualquier momento, o sea, yo salgo de aquí, me puedo atropellar un coche, ojalá no. ¿Y eso qué significa? Significa que si esta es mi última entrevista y estas son las últimas palabras que voy a dejar como legado o como impronta, voy a dar lo mejor de mí mismo en esta entrevista, ¿entiendes? No es poner una fecha de caducidad que todos de alguna manera sabemos que vamos a morir, porque lo vemos en determinados momentos de nuestra vida en personas cercanas. Pero la realidad es que no vivimos con la conciencia de que realmente puede ocurrir en cualquier momento. Entonces eso es el mayor despertador. Porque si tú vives con esa conciencia, intentarás dar el máximo de ti mismo de manera real y verdadera a las personas que tienes a tu lado. ¿Sabes? ¿Es algo que también recuerdas todos los días? O sea, intentas como, para que yo a veces tengo como esa sensación de que no se me olvide esto, ¿no? O sea, porque puede olvidársete por el camino. Y se te olvida, realmente se te olvida. Pero lo tienes como una especie de telón de fondo de tu realidad, como esta tela que tenemos aquí, ¿vale? Es un telón de fondo que de alguna manera se está viendo siempre, ¿verdad? Pero no siempre estamos hablando del telón de fondo, ¿sí? Ahora estamos hablando porque le estamos dando, pero está ahí. Es como una especie de presencia que te va acompañando. Entonces, como te digo, inconscientemente vas valorando las experiencias de tu vida en base a la experiencia clímax, ¿sí? Entonces, no ocupa un lugar presente en la gran mayoría del tiempo, pero está ahí. Entonces, lo importante es vivir con la máxima conciencia posible de que eso está ahí para poder dar el máximo posible también lo que estás haciendo y poder enfocar cada vez las decisiones de tu vida en algo que cada vez tenga más sentido para ti. Pero lo que tiene sentido para mí no será lo mismo que tiene sentido para ti porque cada uno tiene su camino y su misión de alguna manera en la vida. Claro, bueno, vamos a enfocarlo en el camino de vida, ¿no? Un poco como en los resultados, que es algo que también tú trabajas mucho, el tema del dinero y la relación de eso con la relación con la familia, por ejemplo, con uno mismo. ¿Dirías que también otro medidor de saber que es por ahí son los resultados que tienes? La salud, o sea, ¿qué otros medidores podemos encontrar para saber que vamos Claro. bien? Lo que te importa realmente a ti. Porque fíjate que normalmente hay 3 temas más importantes en la vida, ¿vale? Y hay una canción que lo resume muy bien. 3 cosas hay en la vida. Bueno, no lo sabes. No, no me lo sé. ¿Cuál es? Tiene sus años. Salud, dinero y amor. Ah, bueno, claro, ¿Vale? claro. Es decir, ¿Qué como edad tienes tú, Guillermo? tengo 33, voy a cumplir ahora, pero soy un viejo joven. Soy un viejo joven. Pues yo soy un viejo. Soy un viejo joven total, 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 total. Además, siempre, siempre me he llevado con gente de mayor edad, siempre Bueno, yo también. viejo joven, 100%. Cuando uno lo lleva la sangre, yo siempre digo la edad, siempre está en la mente. Pero 3 cosas hay en la vida de salud, dinero y amor, ¿no? Y esa canción pues, que cantaba mi abuela en su momento, ¿no? A mí me resonó mucho. Y fíjate, es la que me enseñó a jugar al ajedrez, mi abuela, ¿sabes? Y la que de alguna manera ha sido también la referente para mí de amor incondicional en mi familia. Porque no solían ser las mujeres las que jugaban al ajedrez. Fíjate, Muy ¿no? A ver, mi interesante, abuela fue cierto. una referente no solo a nivel de que me enseñan a jugar al ajedrez, que al final fue algo puntual y que puede hacer cualquier persona de tu familia, pero tiene sentido. Yo creo que no creo que, ¿sabes? Que en ese sentido pues sea casual, ¿no? Pero para mí fue una referente también del amor incondicional, ¿sabes? Y de cómo de alguna manera realmente el amor, si es amor, no depende de las condiciones de la vida, ¿vale? Luego nos metemos si quieres a eso. Vale. Pero respondiendo un poco en tu pregunta, ¿vale? Con respecto a lo que son los resultados en la vida, al final es qué es lo importante para ti, ¿vale? Porque si para ti, por ejemplo, yo una persona que traté con ella esta misma semana, que hemos hecho una sesión, em, que está viviendo un proceso de cáncer terminal, ¿vale? Y que realmente tu vida se va a terminar en un corto plazo, o sea, es algo que es muy evidente, ¿vale? En todos los aspectos. Sí, sí, total. Em, claro, ahí ya te planteas que la prioridad es la salud y el bienestar que tú tengas antes de irte al otro mundo. Es un poco lo que te decía como el punto, ¿no? Que decíamos ahora de tener conciencia de que la muerte va a llegar en cualquier momento. Pero ahí es de una manera muy evidente. Entonces a esa persona, pues evidentemente prioriza salud, prioriza bienestar, prioriza una serie de cosas. Que no prioriza a otra persona, pues que con la misma edad, que una persona joven, tenga una empresa, que también pues yo acompaño nuevamente a empresarios, personas que son líderes, ¿vale? De empresas, personas que son incluso escritores, artistas, actrices, bueno, en fin, muchas personas que al final lo que genera es un impacto, ¿vale? También acompaño a personas que no generan ese impacto a nivel social, pero que tienen un corazón que realmente buscan una experiencia que yo les puedo ofrecer. Entonces, al final lo importante es que internamente, si tú quieres resultados diferentes, ya sea a nivel de dinero, a nivel de amor, a nivel de salud en tu vida, puedas en ese punto
darte cuenta primero de los frutos que estás obteniendo. Si no estás obteniendo los frutos que quieres en el rublo que ahora mismo consideras que es una carencia en determinado punto, tienes que mirar hacia adentro también. No es solo las cosas que haces hacia afuera. Eso está muy bien, porque igual si tú quieres tener más seguidores en redes sociales o si quieres tener más resultados en tu empresa, tienes que ejercer un punto de, pues igual más marketing o igual más empleados en tu empresa o delegar cierto tipo de cosas. Tomar decisiones desde lo tangible. Pero claro, ¿de dónde parten esas decisiones? Eso es lo que yo trabajo. ¿De dónde parten esas decisiones internamente? Porque si parten de un estado de conciencia en el que tú tienes que ser el mejor en tu trabajo, como yo que yo sentía que tenía que ser el mejor veterinario del mundo, porque mi padre lo era, ¿no? Para mí, parte desde un punto muy reivindicativo, muy reactivo y muy impositivo. Por mi parte, ¿eh? Porque nunca me obligaron a nada, sí, pero es como algo que yo me había impuesto. Entonces, esas creencias autoimpuestas son las que de alguna manera, si no trabajas internamente, van a dominar tu vida, tus decisiones y tus resultados. Entonces puedes tener un negocio, que yo acompaño a personas que se han pasado el juego del dinero, que son millonarias, que tienen todo lo que humanamente una persona puede tener, y que al mismo tiempo lo que han sacrificado a nivel personal para que eso sea una realidad es también muy alto. Bueno, pero claro, cuidado con eso, porque eso es algo que tenemos tan implantado dentro, el hecho de que eso va a suponer un sacrificio, un esfuerzo, una gran renuncia, etcétera, etcétera. Y sobre todo, te lo pregunto porque con el nicho de la espiritualidad sucede mucho. Es como que o lo hago pero con mucho esfuerzo, o lo hago pero muy altruistamente y no obtengo los resultados. No tiene sentido. Eso está muy bien y que lo plantees también, porque yo siempre digo que las personas espirituales son las que más dinero deberían de tener. Claro. Porque la perspectiva desde la carencia a nivel espiritual está muy integrada desde la iglesia normalmente. Sí, es decir, no, tienes que ser humilde, tienes que tener poco, y lo poco que tengas tienes que darle un 10% a la iglesia. Sí, es decir, y tenemos esa creencia inconsciente de que la espiritualidad es ser humilde en el sentido de no tener dinero. Porque creo que la humildad es uno de los grandes valores y creo que tenemos que ser humildes siempre y mirar al otro siempre como un igual. Pero lo importante es que la humildad entendida desde el punto de vista en el que han manipulado, ¿no?, la perspectiva espiritual, la iglesia, para que eso sea una realidad, en nosotros ha quedado como una creencia de que lo espiritual es algo que no implica dinero, para nada. Es decir, el dinero es una energía del intercambio, y si nosotros entendemos que hay un intercambio energético también cuando tú estás haciendo intercambio de dinero, porque te permite comprar cosas, porque te permite, pues, tener comida en la nevera para poder alimentar a tu familia y para poder tener cosas bellas, ¿no? Es decir, estamos en un sofá súper bonito, quiero decir, todo esto es belleza y es también calidad de vida. Y si tú quieres vivir una vida que tenga que tener un estilo de vida que realmente sea bello, sea armónico y tú estés contento, no tienes que tener la gran empresa y facturar millones, pero sí que tienes que tener el estilo de vida que tu corazón y tu alma se sienta contenta y feliz. Entonces, para eso, tienes que romper las creencias primero de que tienes que esforzarte mucho para ganar dinero, que es una de las grandes creencias que están en el inconsciente colectivo. Y segundo, de que las personas espirituales o las personas que hablan de temas de desarrollo personal, etcétera, etcétera, no pueden acceder a ese nivel porque tienen que ser humildes, en ese sentido, entre comillas, y malentendido, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar, al trabajar las creencias sociales internamente, y nosotros lo hacemos también en las consultas, y las creencias familiares, que muchas veces es, bueno, pues mi padre o mi madre no facturaron más de X, pues yo también no voy a facturar más de X. ¿Por qué? Porque es como el techo de cristal. Y si yo supero ese techo de cristal, me convierto en más grande que mi padre o que mi madre. Entonces es como una especie de lealtad inconsciente que está en tu mente y que te impide poder romper las barreras que ellos pues no han sabido romper. Pero la realidad es que si tú tienes si eres una generación mayor, igual que todo, pues vienes con una información diferente y deberías poder romper esas barreras y vivir la vida que realmente tú quieras. Que puede ser con lo mínimo posible en una casita en la montaña y totalmente aislado de la realidad presente o de la sociedad. Claro que sí, es una posibilidad. Pero la realidad es que si vives en la sociedad, pues vas a tener que utilizar el dinero, vas a tener que desarrollarte también a ese nivel y vas a tener que desarrollar un servicio, un producto, algo que tú hagas que aporte valor y que tú te sientas bien mientras aportas ese valor. Entonces lo importante es eso. Claro, ¿y cómo dirías tú que distinguiste entre aquello que querías o aquello que habías venido a hacer? Porque hay veces que hay como esa diferencia, ahora que mencionas lo de la casita en el campo, es muy bonito, y he compartido muchas conversaciones con muchas personas que decimos, yo es que mira, me debato
mi vida se debate entre si irme al campo con las gallinitas o si estar en la gran ciudad y levantar este Sí. imperio dentro de la espiritualidad, Claro, dentro de la claro. humildad, dentro de todo, ¿no? Sí. O sea, siempre, y es como que lo he tenido esa conversación con muchas personas y al final llegas como al punto de, bueno, pues no sé, Dios dirá. Sí, pero fíjate que ya nos estamos imponiendo el que tienes que decidir entre una y otra, Mm, ¿sabes? Y que las dos son súper polarizadas y súper diferentes. Evidentemente son diferentes, porque son diferentes, pero ¿por qué negarnos una parte de la realidad? ¿Sabes? Tú puedes ser un monje tibetano, irte a meditar toda la vida allí y tener un estilo de vida muy asceta, ujú. o puedes ser el típico empresario cañero de Estados Unidos, que ahora hace poco fui de viaje, ¿no? Y las torres estas enormes y salían empresarios de las torres estas y Sí, pam, sí, pam, sí. pam, sin mirar, con las gafas directamente al coche. ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Es decir, tú puedes, esos son como los dos extremos, pero ¿quién te dice a ti que no puedes tener un intermedio entre ambos? Es decir, no puedes estar aquí en la gran ciudad, como estamos ahora en Barcelona, ¿no? En un ático muy chulo, Ujú. y venir las veces que quieras, en base al estilo de vida que tú quieras, y después pues trabajar en casa, hacer, por ejemplo, yo que hago sesiones online también, ¿vale? Me despacho de casa muchas veces, y vengo aquí a hacer las sesiones presenciales cuando quiera. Y disfruto de la ciudad porque me tomo un café muy bueno, porque también hay movimiento de personas, porque también comparto aquí, vienen personas de Madrid, de varias partes de España o varias partes del mundo aquí a hacer sesiones también conmigo, y disfruto de poder tener este sitio céntrico y no tener que hacerle a la persona venir a donde yo estoy, cerquita del mar, ¿no? Más alejado de la, ¿sabes? De la gran ciudad. ¿Y eso tú lo supiste, lo diseñaste, lo escribiste lo que querías, como para poder salirte de tu patrón familiar o qué fue lo que hiciste? Vamos un poco al cómo. ¿Cómo nos salimos de eso que viene impuesto? Dios, en mi caso, porque cada caso es único también, ¿vale? Yo que también controlo algo de astrología y también lo utilizo en mi propio Que si no- desarrollo personal y profesional. Yo soy Sagitario y tengo luna en Cáncer, ¿vale? Que eso tiene mucho que ver con apegos familiares, mucho que ver. Entonces, claro, la luna, cuando tú no la tienes sanada o trabajada, la parte oscura de ti mismo, ¿vale? De alguna manera, simplificando muchísimo, ¿verdad? Porque esto es Sí, simplificar mucho. claro. Cuando no la tienes sanado o trabajada, digamos que se proyecta desde la parte oscura, ¿vale? Entonces, la cáncer desde la parte oscura es apego familiar. Entonces, claro, yo estaba muy identificado con mi familia. A mí me costó años de mi vida en paralelo, que como te dije, como hice medicina veterinaria, me dediqué unos años en paralelo con mi padre, trabajando con él en la clínica, y en paralelo fui haciendo desarrollo personal. Nunca dejé eso, ¿sabes? Porque al final eso es lo importante, no dejarlo. Y llegó un momento en el que mi corazón me dijo que tenía que salir de ahí, ¿sabes? Y ese es el punto en el que hay un llamado interno, es el punto de catarsis y que tienes que realmente hacerle caso. Y hacerle caso es ir con todo. Hacerle caso es decir, he trabajado ciertos años de mi vida que ahora mismo me hacen tener 9 meses de paro, que fue cuando yo me vine de Galicia a Barcelona, Ujú. y esos 9 meses de paro, yo ahora mismo tengo 300 euros en la cuenta y tengo que darlo todo, todo para venir aquí a Barcelona a estudiar un máster de desarrollo personal con grandes profesionales para poder formarme y tal. Y darlo todo es darlo todo. Es decir, Claro. es venir en esas condiciones. Claro, es que ahí ¿Vale? está la clave. Dejando tu familia, el lugar de donde has crecido, donde has bebido. Dejando una pareja. Porque además al final también tomé esa decisión de cuando vine aquí decir, de verdad siento que no tienes que acompañarme en este momento de mi vida. Y dejé también atrás la pareja. Familia, pareja, amigos de siempre, dale todo. Es un Dale, peaje alto. es un gran peaje. Pero cuando tu corazón habla, si realmente tú lo escuchas y te está diciendo esto, porque cada caso es único, te estoy diciendo el mío, pero cada caso es único. Cuando escuchas a tu corazón y se mueve internamente, es que no es casi inevitable que eso suceda. Que ayuda muchísimo la meditación, ayuda muchísimo la presencia, ayuda muchísimo herramientas de desarrollo personal que te hagan estar presente. Yo cuando estaba ahí, que estaba con mis apegos, llorando muchas veces antes de venir aquí a Barcelona, de decir, ¿cómo voy a dejar a mi familia? O sea, es como tu cuerpo físico, emocional y mental te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Ujú. ¿Qué estás haciendo? Todos, y la familia, todo, nadie me apoyaba. Mi abuela era la única, por eso te digo que para mí es el símbolo de amor incondicional. A ver, nunca me dijeron, no te vayas, ¿no? Pero nunca me dijeron tampoco vete, Claro. ¿entiendes? Bueno, ¿y La cómo? única que me dijo vete fue mi abuela. Claro. ¿Cómo se trabaja luego eso? O sea, luego eso te deja secuelas. ¿Cómo empiezas tú entonces ahí ya con lo del ajedrez sistémico y las constelaciones? Vamos a meternos un poco ahí porque ahí está esa clave también, esas relaciones que ¿cómo se dice esta palabra? Te vetan tanto, te cortan, te merman, ¿no?
sin quererlo, porque hay que perdonarlo. Al final nuestros padres lo han hecho lo mejor posible. Claro. Pero realmente, ¿cómo te das cuenta Ya tú de yo eso y cómo se empieza? yo en ese momento, como te digo, como tengo esa configuración también energética, astrológica, ¿vale? Es decir, es como que partes de una base, ¿vale? Son creencias que de alguna manera están ahí, ¿vale? Y la creencia mía era que la prioridad es la familia. Imagínate, ¿no? Además, esa tendencia interna que astrológicamente pues, me lleva a que la familia es lo primero. Pues claro, tuve que romperla de una manera muy clara y muy evidente, que es decir, me voy a Barcelona, sin conocer a nadie, a un entorno totalmente nuevo, hacer lo que me gusta y me apasiona, eso sí, pero sabiendo que estoy pegando un viaje muy alto. Entonces, Y que era un primer paso, porque irte no es sanar. claro, Luego claro, vamos a ir claro, a eso. claro, hombre. Pero fíjate que en ese proceso, el decir que no a lo que de alguna manera se me venía autoimpuesto y decir que sí a lo que realmente quiero, ya es un proceso sanador, porque ya rompe energéticamente por dentro y ya te hace sentir el dolor del tener que de alguna manera depender, que tu felicidad depende de otras personas, ¿entiendes? O de la relación que tú tengas con ellas. Entonces en ese momento decidí apostar por lo que realmente mi corazón me decía, es decir, este es tu camino de vida. Y ya no era que me lo decía desde hace 1 o 2 años, como te dije, desde la carrera yo ya sentía que ese era mi camino de vida en cierto aspecto. Pero no se materializó hasta pasados unos años que acabé la carrera, me dediqué unos años en paralelo y dije, no, no, es que ahora mismo es el momento de apostarlo todo. Entonces ahí, cuando yo llegué a Barcelona, la primera herramienta que me tocó el alma y que fue para mí tangencial, hubo muchas, pero la primera que más me tocó profundamente fue la sistémica. Fue que yo vine a hacer una constelación presencial con Joan Garriga en su momento, que son los referentes aquí de España, y hice una constelación presencial y dije, ¿qué es esto? Explícanos un poco, sí, porque yo eso siempre y mira que llevo años en la espiritualidad y Sí. las constelaciones es la parte que más me cuesta, porque es como teatralizar, Qué pero no alegría que termino me digas como eso. sí, o sea, Qué alegría me digas eso porque eso es que hay un potencial importante en tu caso cuando alguien no conoce, te digo, qué bien, eso significa que probablemente pronto tengas una experiencia en ese sentido ¿sí? que pueda ser importante. No, Sí, no, además es muy gracioso porque no hacen más que decírmelo. Y supongo que no sé si habrá más gente también que le pase como, cuidado con esto, tienes que sanar esto, con el padre, con el padre, con el padre. Digo, estoy con el padre hasta aquí, ya he dicho, papá, digo, no sé, algo tenemos que hacer, pero no sé qué es. Si te está gustando el episodio y la persona entrevistada, te invitamos a que leas la descripción porque hay información valiosa. Allí encontrarás varios links y algunos de ellos pueden llevarte, por ejemplo, a estar más cerca nuestro O tal vez de la información que brinda la persona entrevistada. o recibir algún pequeño regalo. Aunque sea, dale clic por curiosidad. Nos vemos. bueno, a veces no es ni siquiera consciente, ¿entiendes? Y ni Claro. siquiera a veces de esta vida o de esta generación. Entonces, a ver si nos ¿Sabes? puedes iluminar un poco. ¿Cómo se trabajan las Claro, constelaciones? yo la primera vez que vino Constelación y vi las dinámicas, al principio desde fuera dices, ¿qué teatro es este? O sea, ¿qué historia es este? O sea, es imposible que esa persona pueda de la nada sentir una emoción, es imposible que, o sea, esto está todo pactado, esto es un teatro, mismo que me acabas de decir tú ahora. Claro. Eso es lo que cualquier persona consciente y no ingenua pensaría. Y ¿entiendes? además, ya sabes que nosotros hago un paréntesis porque es muy importante para también un poco traducir la espiritualidad, que es un poco la misión que tenemos en Vida Magna, y siempre hacerlo con humor, ¿no? Pero las constelaciones es como lo que más se utiliza y más se vilipendia a la hora de, Sí, sí, sí. porque tienes que constelar y ya estamos hartos de Constélate. constelar y de sanar. Tú constélatelo y sánatelo. ¿eh? Entonces, Claro, como, ¿no? claro. Pero ¿alguien más se ha dado cuenta, por favor, que estamos hartos de estar sanando y constelando y no llegan a ningún punto? Total. ¿Cómo se llega a un punto efectivo? Mira, lo bueno que tiene la constelación, porque claro, yo las hago grupales, por ejemplo, ahora este sábado tenemos una grupal aquí en Barcelona con empresarios, empresarias, personas que además lo utilizan también en el ámbito profesional, que eso es lo interesante. Vale, sí, es Vale. verdad que esto es una de tus especialidades. Claro, yo intento, para mí el trabajo que yo hago sería un puente entre lo personal y lo profesional. ¿Vale? Es decir, soy como un puente y la herramienta que utilizo, el ajedrez sistémico y las constelaciones que hacemos sistémicas. Porque además tú dices que se Para- refleja, o sea, lo que no sanes con tu padre lo vas a repetir en tu negocio, según Guillermo Amor. Sí, tu padre, con tu madre, con tu sistema, las creencias que tú tengas, ¿vale? Evidentemente simplificarlo mucho, pero sí. Sí. Normalmente, fíjate, yo del 100% de personas que tengo y que acompaño, que tienen ese perfil empresarial, el 80% tiene temas con el padre, Por Dios, el padre. ¿vale? Que luego el de temas de madre, etcétera, etcétera, pero la madre suele tener más que ver con otros temas, se relacionan con las relaciones, con el amor, con el vínculo esencial, que también es el merecimiento y que también es la capacidad de recepción que tú tienes, ¿vale? O sea, con lo cual, aunque hay empresarios que ganan mucho dinero, pero que también pierden mucho dinero. Entonces pueden estar entrando millones, pero saliendo millones también, con lo cual tu cuenta se queda igual que un emprendedor, Claro, sí, 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 por ¿entiendes? supuesto. Entonces esto es muy interesante y eso tiene que ver con la madre, por ejemplo, ¿vale? La Cuando capacidad entra y sale la madre, y cuando no entra el padre. Cuando no entra el padre. Porque ¿qué es el padre? El padre es... ¿Qué es el padre? El padre tenemos que mantar el hombre y la mujer, ¿vale? Es decir, el concepto de hombre y mujer aquí no tiene sentido, simplemente lo masculino y lo femenino. Vale. Entonces, ¿qué hace la sistémica desde el punto de vista donde yo lo veo? Equilibrar lo masculino y lo femenino en ti.
Y tiene que ver con dos linajes, que es tu linaje masculino y tu linaje femenino. Las mujeres de tu familia y los hombres de tu familia. Arquetípicamente. Vale. ¿Y por qué te digo lo de matar hombre y mujer? Porque la realidad es que en ti viven un hombre y una mujer, entre comillas, que es Una energía. la energía masculina y femenina, yin y yang. Entonces es muy interesante poder utilizar esas energías a tu favor en el momento y en el lugar que corresponden. Porque igual estás en pareja y lo que tiene sentido es pues, estar más yin, estar más receptiva, ¿vale? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el órgano femenino de la mujer? De por sí. Recibir, ¿verdad? Es decir, El cáliz, es además, un ¿no? cáliz, Representa. recibe, claro. Entonces, es la capacidad que tenemos de recibir los seres humanos, lo femenino en nosotros. Si tú no estás, o sea, perdón, si tú no solo recibes el dinero, sino que además recibes ese dinero y lo sostienes, porque ¿qué hace el útero? Sostener la Cuidar. vida, cuidar la vida, mantener, sostener con amor la vida. Claro, si tú no cuidas con amor el dinero y lo gastas enseguida, pues se te va. No, es que es un problema normalmente referido al tema de la madre. Es muy interesante verlo en consulta y verlo sin explicárselo a la persona cómo sale, ¿no? De manera inconsciente. Esto es la leche, Vale. ¿vale? Entonces lo importante es... A ver si vamos a hacer algo aquí en directo, ¿eh? ¿No nos hemos dado cuenta? el hecho de que alguien esté escuchando esto ya significa simplemente y probablemente ya se esté moviendo cosas en el interior de las personas. Claro, estoy segura. Y además muchas mujeres, Guillermo, que es la mayoría de audiencia que tenemos, se van a sentir muy identificadas porque otro tema que es muy recurrente es el tema de la energía masculina en la mujer, que hoy en día con el empoderamiento, etcétera, Claro. estamos todas que no sabemos cómo salirnos de ahí. Total, eso es muy interesante también, porque fíjate que yo veo la vida en términos de equilibrio. Si hay una ley que para mí funciona en la vida es la ley del equilibrio, el yin y el yang. Fíjate que hablamos un poco de lo masculino y lo femenino, o la luz y la oscuridad arquetípicamente. La vida tiende hacia el equilibrio y un sistema, lo mismo que hacemos las constelaciones, o tanto presenciales como, como grupales, presenciales como online, ¿no? Que se puede hacer también hoy en día, sabemos que el sistema tiende hacia el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos en la historia, en lo femenino y lo masculino, ¿qué ocurre? Hay un desequilibrio hacia lo masculino, es muy evidente en todos los La aspectos. época industrial también, sobre Eso todo es. de Y productividad. ha masculinizado todo, eso es, masculinizado todo al 100%. Entonces se le ha dado una fuerza al hombre como arquetipo brutal. Y se ha negado a la mujer, como como te digo, la receptividad, el amor, todo este tipo de valores se desminoraron y se priorizó el fuerza, gana. producción, es decir, y ganar. Entonces, ahora se está haciendo el efecto contrario, es decir, hay un desequilibrio hacia la parte femenina que se está empoderando desde un lugar masculinizado. ¿Para qué? Para equilibrar la balanza. Entonces al hombre se le deniega, se le juzga, se le y fíjate que está siendo el efecto contrario al que estaba siendo antes. Hasta antes estaba así y ahora está así. Pero cumple un papel, desde mi punto de vista, ¿para qué? Para que en el tercer momento, que ojalá lleguemos pronto, y creo que esta conversación y el trabajo que yo hago también es para equilibrar lo masculino y femenino en lo individual, repercuta en un equilibrio en lo masculino y femenino en lo social. Entonces, si tú equilibras tu energía masculina y femenina y te permite ser masculina cuando estás en modo vamos a hacer, vamos a crear, sí, y energía femenina en modo pues vamos a disfrutar, vamos a amar, vamos a tener un momento de pausa, de presencia, de intuición, ¿no? Que es muy femenina, estoy receptiva a la intuición que me venga energéticamente, intuyo qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida y luego lo paso a lo masculino y lo hago yang, lo hago realidad. ¿Vale? Para mí ese sería el sagrado masculino y femenino sanado, es decir, en equilibrio. Entonces, para eso tienes que trabajar la sistémica familiar, en la relación con el vínculo paterno y materno y en relación con con lo transgeneracional, es decir, con la figura de los padres, perdón, de los hombres y las mujeres de tu familia, hace un punto de inflexión tremendo en la vida de las personas. Y eso se hace, Guillermo, a base de unas sesiones con unas preguntas, de una representación con elementos. ¿Cómo se trabaja eso? Me imagino que desde el juego y trabajando con el inconsciente, pero no estoy segura. Pues mira, te voy a poner un ejemplo porque no hay Vale. mejor ejemplo que el poder hacerlo directamente. Vale, físicamente, ay Dios, me ¿vale? vas a hacer mostrarme vulnerable aquí. No lo vamos a hacer contigo si no quieres, ¿eh? Otra cosa es que quieras. No sé por qué no. Si quieres, adelante. Porque además estoy segura de que un montón de chicas No sé si se ve en el plano, pero aquí tenemos una mesita, ¿vale? Se utiliza una mesita de madera cuando se utiliza de manera individual, porque luego puedes hacerlo a nivel grupal, puede ser una representación pues, más o menos teatral. A nivel grupal es personas en una sala Sí. moviéndose Eso es, sí, pero con claro, directrices, obviamente. claro, evidentemente, esto tardaría bastante en explicarte toda la dinámica, pero digamos que es una dinámica muy similar a lo que se hace aquí de manera individual, pero en vez de utilizar figuras para representar tus estados internos, porque estas figuras representan a veces una figura, por ejemplo, el rey puede representar una figura de autoridad para ti, pues una autoridad masculina o femenina, pero es una figura normalmente yang,
energéticamente, ¿vale? Pero de autoridad, de fuerza, de poder, de peso. Entonces, si tú representas un bloqueo, una resistencia que tú tengas internamente con esto, significa que ahora está dando por saco bastante, ¿vale? En tu vida. Con lo cual eso ya es una referencia importantísima, ya nos hace proyectar y ver cuál es el tema que tenemos que trabajar. En 2 segundos, ¿entiendes? Que tú elijas un rey en vez de un peón para representar tu bloqueo significa que ahora mismo está dando por saco bastante. Y además supongo que hay cosas que sí que son bastante comunes con las personas, ¿no? O sea, justamente esto que decías a nivel de los negocios, si no funciona la parte en la de los ingresos, no es cuestión de estrategia, sino realmente es el padre. Y sucede así para muchas personas. La estrategia, claro que es importante porque conlleva a nivel racional saber cómo se mueve el mercado, cuál es tu producto, cómo puedes venderlo, o sea, estrategias para hacerlo, eso es importante. Pero si el core, es decir, desde dónde lo estás haciendo, no está alineado con lo que realmente quieres, puedes tener incluso muchos beneficios a nivel económico por el lanzamiento, pero estás sacrificando tu vida personal a todos los niveles y diciéndole que no a algo que es importante para ti. Con lo cual, al final, lo que se busca es obtener ese equilibrio para tu vida y la felicidad en tus términos. Yo siempre digo, ojalá te levantes un martes por la mañana y te des cuenta de si te levantas feliz o no, ¿sabes? Y eso yo lo aplico en mi vida, intento aplicarlo y ser coherente con eso. Entonces, para mí la felicidad es poder levantarme un martes por la mañana y que mi hijo está desayunando, ¿no? Preparándonos para ir al cole casi con prisas, porque van a sus ritmos, ¿no? De un peque de 3 años. Y me dice, papá, quiero ir a la playa. Claro. Un día precioso, ¿no? Y lo miré y en primero me chocó y me dije, pero cariño, si vamos a ir al cole, estás ya vestido, estamos a punto de salir. Y dice, papá, quiero ir a la playa, vamos. Y además súper contento y súper tal. Y me miró con una mirada, de verdad, que se me para y casi me emociona. Y me dice, papá, quiero ir a la playa, vamos. Y de repente en ese momento me paré y dije, y miré, y era martes por la mañana, vámonos a la playa. Y tener la libertad de llamar a las personas con las que hoy vas a quedar o tal, y cancelar tu agenda, porque eran reuniones, no eran ni siquiera sesiones, eran reuniones, y decir, voy a priorizar estar con mi hijo y dedicarme un día con él, es para mí el gran tesoro y para mí es la gran felicidad. Claro. Y eso ocurre cuando, después de trabajar todo ese sistema familiar y haber sufrido, haber sanado, haber constelado, llega un momento en el que llegas a obtener un momento así con tu hijo. ¿Y eso es cada día? No, porque trabajamos, hacemos cosas, tenemos horarios, si no, no podremos haber quedado aquí. Claro. Pero la realidad es que tienes la libertad de poder hacer eso. Pero Y eso fíjate para mí que, es el mayor tesoro. claro, ya no solo la libertad, sino me parece hay algo muy bonito cuando lo explicas que me lleva a pensar que ya no solo la libertad, que por supuesto es importante, pero también es la capacidad de tú poder darte cuenta de ese momento de estado de gracia que hablábamos antes, en el que puedes entrar con un acto de amor y percibirlo, porque mucha gente, y salirte de la inercia. Claro, si hubiera quedado en esa inercia mental, es decir, no, tengo tantas cosas que hacer, él tiene que ir al cole porque ahora tenemos que explicarlo, ¿no? Exacto, o sea, te permitiste como ese momento de... De ver si tiene sentido esto ahora o no. No es decirle que sí, porque me dice que sí, y decirle que sí Exacto. siempre, ni decirle que no porque sí, sino es pararme a sentir lo que el momento requiere. Y por eso ese estado de presencia es tan importante, porque digo, la meditación, el mindfulness, todo esto es importante. Eso me lleva a pensar, ay Dios mío, estamos entrando en conclusiones, Dale. no, pero es súper Claro. alto porque me lleva a pensar, a ver si estoy entendiendo bien, que eso también se puede extrapolar a los negocios, a tu vida y a lo laboral. 100%. O sea, esa sería la forma ideal de tomar decisiones. Desde mi punto de vista, como te digo, para mí el trabajo que yo hago es equilibrar ambos mundos. Entonces, lo importante es que tú lleves un estilo de vida laboral que se adapte a lo personal y que se equilibre con lo personal. Y de verdad que habrá más épocas en lo que tengas que apretar más en lo laboral, habrá más épocas en las que tengas que apretar más en lo personal porque pasen cosas y te requerirá de tu tiempo. Pero lo interesante es crear un estilo de vida que te permite la libertad para poder tomar ese tipo de consciencia y esa decisión. Y eso, más allá de un estilo externo, es un estilo interno, es decir, es como yo me quiero relacionar con la realidad. Si yo me levanto por las mañanas con una sensación todo el rato de que estoy quemado, de que estoy... Al final, no estás viviendo la vida que quieres. ¿Qué puedes hacer? Siente las bases para que eso vaya a cambiar. ¿Cómo crees que una persona puede salirse de ese estado de inercia que va siempre acompañado de un estado de queja? Claro, queja de victimismo, de hoy mira lo que me pasa a mí, dices, trabajando los valores familiares. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque probablemente veas que esa queja sea la misma queja que ha ejercido tu madre o tu padre y la hayas integrado de una manera inconsciente. Entonces la sigues proyectando. Eso es lo más frecuente. Nada. Y si no es tu padre y tu madre, es la sociedad o es que lo has aprendido de alguien, etcétera, etcétera. Al final recibes eso y lo integras como lo normal. Porque lo normal es, no te gusta tu trabajo, tener que trabajar. Trabajar es que viene del latín tripalium, es que es como Un elemento de tortura. 3 palos, es un elemento de tortura. Entonces, claro, ya inconscientemente ya trabajo los peos con algo negativo.
hay no usar de profesión. Por eso están ahí. A veces pides. Sea un profesional de lo que realmente amas hacer. Y eso no es a la noche a la mañana. Yo debo quedar trabajando con personas. Y hoy en día puedo decir, me siento libre y capaz de poder desarrollar de manera profesional. Y de ti amo lo que hago y mientras lo estoy haciendo me siento bien. ¿Cuál es la mayor resistencia que has observado de esas personas a la hora de poder cambiar algo? Porque pienso, claro, yo observo a las personas que están en ese estado de queja y muchas incluso dicen, ay, sí, no, porque yo voy al psicólogo o hago esto. ¿No? O sea, sí que intentan, pero realmente ves que nunca hay como un clic del engranaje. ¿Cuál es esa mayor resistencia? ¿Es cuestión del ego? Es cuestión de, mira, las resistencias hay muchas siempre en tu argumento, ¿vale? Lo importante es la cantidad de apertura que tú tengas para poder trabajarlas. Y de saber si realmente una herramienta llevas utilizándola durante años y no que funciona, o no llega hasta el punto de liberación que quieres, profundizar más. Entonces, yo de todas las herramientas que he hecho, más de 100 herramientas de desarrollo personal espiritual, he probado y sigo probando porque yo, ¿sabes? Estoy muy a favor de siempre innovar. Por eso, la innovación que yo también he puesto dentro del mundo de la sistémica, nadie lo hace con el ajedrez en el mundo que yo conozca. Claro, no es la forma de hacer. Nadie lo hace. Y es un sistema cerrado que conlleva muchísimas cosas que a nivel terapéutico avanzan dentro de lo que es el mundo de la sistémica. Entonces, para eso tienes que estar muy, muy atento y conectar con muchas herramientas para poder, al final, hacerlo de la manera en que a ti te gusta. Pero lo importante es la cantidad de apertura que tú tienes. Yo no puedo trabajar con una persona que no esté abierta. Aunque a nivel mental quiera trabajar sus patrones, es imposible que a nivel interior, si no está abierta a sentir la emoción que conlleva la liberación, es como si estuviéramos charlando. O sea, definitivamente tiene que haber un momento de altura. Tengo que moverte O interior. sea, tiene que haber algo que digas, no, o sea, realmente este resultado de mi vida no me gusta, voy a hacer algo ya. Porque a veces es como que, bueno, no me gusta, pero bueno, lo vas llevando, pero hasta ese punto de pollo profundizar más, cuesta también. Ese momento de profundizar te viene cuando ya te das cuenta de que ya no, lo que estás haciendo no tiene sentido y te buscas. Y entonces, al final, lo que yo luego le digo a la gente es que no intentes hacer. O sea, si tú has hecho una sesión de coaching, una sesión de acompañamiento y no te ha funcionado, muchas veces no es ni siquiera la herramienta. A veces es la persona, a veces es el momento tuyo interiormente que no estabas en el momento. Igual recibiste cierta información, pero muy bueno, estabas preparado. Eso te digo, prueba algo que sea más profundo. ¿Entiendes? Porque hay veces que simplemente una sesión de coaching puede ser simplemente una conversación. Yo no hago coaching solo. Claro, yo hago una herramienta terapéutica profunda que al final llega a ese punto de tu mente inconsciente en el que está grabada esa información y hay una oportunidad para poder resetear esa información y poder conectar con lo que realmente hicieras en la vida. Claro, cambias el motor. Es como si el motor que te está diciendo a ti es, no me siento merecedor y voy a hacer un trabajo de mierda o voy a estar con una pareja que me maltrata a todos los niveles y voy a tener una vida como la de mi padre o la de mi madre, que es un mandato interno, es como si fuera un motor que está aquí todo el rato. Y un motor, pero físico, ¿eh? O sea, no me refiero a una cosa inconsciente que esté ahí, sí, pero es que el inconsciente se expresa en lo físico. De un trabajo, lo que yo hago, cuando hacemos una liberación de un bloqueo, es físico. Las personas tienen las creencias integradas dentro de un lugar físico. Cuando tú eres capaz de bajar a la entraña y liberar la emoción que está anclada en ese cuerpo físico, incluso en esa célula, te das cuenta de que después de eso es como si te quitaras una piedra con la que llevas cargado muchísimo tiempo. Sientes ligereza, sientes paz. Lo que sienten las personas después de una sesión conmigo es la sensación de como, wow, es decir, ahora puedo respirar incluso mejor. Y claro, eso en ese momento no cambia nada en tu vida. Simplemente cambia de que estás más, bueno, sí, cambia de que tienes más paz. Claro. Pero la realidad es que con el tiempo eso se va arraigando en una mentalidad diferente y en una toma de decisión diferente. Con lo cual, lo que yo veo, y lo que veo sobre todo en empresas, que es algo muy tangible, es que ya no solo cambia tu vida personal y tienes mejores relaciones o que tienes muchos beneficios a ese nivel, sino que además luego facturas más en la empresa. Pero deben ser los números. Y las personas están más contentas y, ¿sabes? Claro. ¿Tú crees que lleva mucho tiempo y como a las escapas habiendo exquisitamente un pie? Diría un gallego, depende. Soy gallego de la cosa. Sí, te diría, depende de la persona del momento vital, ¿vale? Sin embargo, yo lo que trato es utilizar una herramienta que yo mismo he creado, cantidad de herramientas que yo conozco, PNL, profundización, sistémica, un montón de herramientas. ¿Para qué? Para que al final sea lo más rápido posible, lo más amable posible, porque yo sí me considero un arquetipo es como arquetipo de Ares, esta acompaña al infierno, pero con amor. Nada, es decir, lo más amable posible. O sea, ojalá que ese proceso te lo hacemos no desde tus creencias, baja al profundo, está que ahí viviendo apenas 7 años.
No, coño. O sea, estate el mínimo tiempo posible, pero que te haga tomar conciencia del aprendizaje que tiene esa emoción para ti. Porque el aprendizaje puede ser realmente tomar una decisión de soltar realmente los apegos familiares. Y eso conlleva decir que no a tu familia, que es las personas que como más resistencia tienes muchas veces. O no amigos de siempre, que de alguna manera no están, sabes que no están aportando verdadero valor. Y decidir dedicar ese tiempo a cosas que realmente sí que llenen el alma, personas que sí te llenen para que te hagan así que en casa. Y desde aquella que me dijeron, desde ya como ya en la secretaría, ¿tú tuviste dudas también de esto o realmente no pudiste dar a entender que lo conociste? Abuela le has dicho como, pues que será que simple, no, o sea, sí. Totalmente, las dudas que todo ser humano debería tener. Porque otra cosa es que cuando en el mundo del desarrollo personal, desde la fascinación y desde la idealización. Y eso es un tema bastante chungo también. ¿Por qué? Porque, claro, si tú pones un pedestal a una persona que tiene una especie de monte y se ha iluminado, ¿vale? Tienes el problema de no poder llegar tú a ese estado de conciencia nunca. Es decir, de no poder acceder a tu manera de vivir la vida en felicidad. Y eso es algo importantísimo. Bajemos del pedestal a todas las personas y si alguna persona cree que yo soy mejor que alguien, que se olvide ya. O sea que lo interesante aquí es darse cuenta de que somos mejores de un estado pasado y interno nuestro. O sea que el de ir mejorando cada vez ser más humano, de ser cada vez más abierto a la experiencia, no cerrado con las cosas que deberías hacer. Entonces, vivimos dentro de una estructura, tenemos que tener cosas que tenemos que hacer como seres humanos, sí, pero luego tenemos que dejar ese punto de libertad y ese conato de libertad de decir, martes por la mañana puedo hacer lo que realmente mi corazón me diga. Entonces, este sería un ejemplo de cómo funcionan las constelaciones familiares. Eso es, sí, constelaciones familiares y de negocio. Siempre digo que son de vida y de negocio. La vida personal, que relacionadas también con el negocio, ¿vale? Entonces, Con negocio y profesión. sí, negocio y profesión. Eso es, eso es. Profesión, sí. Vida personal y profesional. Siempre, Es un término. imagino que alineado con el propósito también. Claro. Porque Digo negocio porque realmente cuando una persona normalmente conecta con su propósito, en general, digo en general porque eso cada uno es, ¿vale? Es libre de poder tomar la decisión que tiene que tomar y hay personas que trabajan para otras y por cuenta ajena y están contentas, todo es maravilloso y es su propósito de vida. Pero me refiero que normalmente en general, cuando una persona conecta con su propósito, suele dejar lo que está haciendo y emprender un nuevo camino. Por eso digo negocio, porque muchas veces emprendes tu propio negocio, al final terminas haciendo lo que amas de verdad. Incluso mientras ya tienes tu propio negocio, es por perfil de personas que acompaño, ya tienes incluso pues, que cenas o 500 empleados, ¿no? Trabajando para ti. Y en ese punto tienes que reinventar el negocio, que al final tienes que dejar atrás la vieja manera de entender el negocio y abrir o uno nuevo, o delegar tu posición, o soltar de alguna manera la existencia que conlleva. Entonces, para mí hay 3 puntos fundamentales que se trabajan en una constelación, ¿vale? El primero es el yo presente, ¿vale? Yo presente, tú puedes elegir cualquier figura de ajedrez, ¿vale? Nosotros añadimos 3 figuras más, pero vamos a meter de dos, pero imagínate, de las 6 figuras del ajedrez, vas que tengo sí. del peón al rey, la reina, el caballo, la torre y el alfil. Vale, 6 figuras. Al final es un sistema final de 6 figuras. Está. Entonces en esas 6 figuras te puedes proyectar. Por ejemplo, si tú eliges tu yo presente como peón, vale, eso ya está diciendo muchísimo a mí a nivel terapéutico. No solo de que te ves como algo pequeñito, ¿vale? Dentro del sistema, comparado con el rey corazón, pues algo pequeñito, ¿verdad? Porque al ser un sistema, te das cuenta de que ahí puedes comparar. ¿Vale? Te ves como el más pequeño de todos. Igual tu vida personal, cuando tú lo reflejas, vamos, ¿vale? Te ves como un yo pequeño y los pones aquí. Tu yo presente, por ejemplo, ¿vale? Y entonces le digo a la persona, venga, va, pues ahora expresa tu yo futuro. Igual tu yo futuro lo es como ese rey o esa reina. Vale, vamos a poner un rey, pero que pueda ser una reina tal vez. O ambos, porque normalmente para mí el equilibrio sería masculino y femenino, ¿vale? Como te digo. Pero imagínate que eliges un rey, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una figura de poder, porque es una figura de autoridad, porque quiero ser rey de mi vida, en el sentido de que puedo elegir, ¿no? Un poco desde esa libertad, que es lo que quiero hacer, personal y a nivel profesional, ¿vale? Entonces ahí ya tienes la contraposición entre el yo presente y el yo futuro. Y puedes ver claramente la diferencia. Sin tener conocimiento es una herramienta, ni siquiera. Es decir, ves el peón, yo he estado que y ves el rey y es favorable. El peón te transmite ciertas cosas y el rey te transmite ciertas cosas. Eso es lo bueno que te quitan, porque esto es la leche, ¿sabes? Porque luego ves que hay patrones y que si una persona elige un peón, ya te está indicando ciertas cosas. Por ejemplo, probablemente tenga cosas con la infancia. ¿Vale? Bueno, pero hay una gran interpretación también. Muchísima, pero fíjate, ya no solo la mía y de lo que yo quiero con las figuras del ajedrez, sino viendo año tras año, con personas y con personas, he sacado estos patrones. Desde la parte inconsciente, no es que yo quiero que el peón signifique la infancia o que el rey signifique la autoridad, sino que es que está mucho que mi inconsciente.
¿Entiendes? Es algo que ya me dicen las personas sin yo condicionar, decirle nada. Ahora estamos hablando y charlando y estoy diciendo lo que más o menos la gente hace. Pero eso es algo inconsciente. Yo no le digo a las personas qué significa cada figura. Claro, claro, claro. Esto se interesa. Pero a mí a nivel terapéutico y al nivel falpeón ya me indica que probablemente hay un tema de infacre que hay detrás. O sea que cada pieza que eligen, pues eso tiene como un significado, una representación, una interpretación que parte de que básicamente, y yo aquí nada, cuida lo estás eligiendo, y eso ya me dice mucho. A nivel tarot lo dice muchísimo. Y luego lo importante es que la persona se dé cuenta por ella misma. Es que si me pongo a pelo, no es que tengo la verdad y te voy a decir lo que tienes que hacer. Esto no es. Vale, porque para mí yo soy un teco de aquí y este espacio es un espejo en el que tú veas lo que tienes que ver, que tú tomes tus propias conclusiones y sobre todo que elijas esa paz y me veo por encima de todo lo demás. Las decisiones de mi vida que te empa o que te haga chocarte contra el ojo, ¿vale? Que eso es algo que muchas personas también eligen para representar el bloqueo, la resistencia a lo que te pide pasar de aquí a ahí. ¿Vale? Imagínate que eliges por una torre. ¿Por qué? Porque la torre te identificas con muro, como algo rígido, como algo que de alguna manera pues, impide llegar a cierto lugar. ¿Vale? Eso arquetípicamente está ahí. También cada uno cada arquetipo, llevando la parte más oscura quizás, la trae que en su parte positiva. Una torre puede ser castillo, de que mires todo desde arriba, que te permite estar seguro, la seguridad de la casa, ¿vale? Hay muchísimas... ¿Tú cómo vas distinguiendo eso con la persona? Dependiendo de la calidad que le ve. Por ejemplo, si ahora mismo es un bloqueo, pues evidentemente refiere a algo negativo, ¿entiendes? Si estás usando una perspectiva cultural, como te refiere a un anhelo, ¿verdad? No a un anhelo que quieres, ¿verdad? Y la perspectiva presente refleja lo que es. Lo que ahora mismo tú percibes de lo que es. No lo que realmente es, lo que tú percibes. Tú ves pequeña, por ejemplo, aquí venimos en un contexto profesional, imagina. ¿Vale? Y dices, ostras, no, yo creo que a nivel profesional puedo destacar muchísimo más. Y yo lo represento con el rey, pero ahora, sí, en comparación con lo que yo podría hacer, me percibo como un PA. Hostia, es interesantísimo. Y el tema es estar aquí, que está el tema la torre. Cuando después entramos en el inconsciente y vemos a ver en qué se convierte esa torre, y de repente ocurre en tiempos que se presenta la persona o se presenta una situación y le enfrentas a ella, a un cotero, esa transición interna y esa transición desde la compasión ocurre en ese instante inconsciente que apenas va a ir a tener pero es un tesoro. Porque te enfrentas directamente con el día que estás en poco acelero, ahí del inconsciente. Tienes la oportunidad de transitarlo y trascender. Si tú eres capaz de conquistarlo en ese estado interno, ese estado en el que ya está retolado ante el consciente, eso aquí molesto. Y de eso va que la meditación y de la sesión, te dirás si la carga inconsciente le está afectando eso. Rápido, ¿no? A veces pasa en una fiesta, a veces pasa. Yo cuando, por ejemplo, cuando yo utilizaba la sistémica convencional, si se utiliza con premóviles o se utiliza con otro tipo de herramientas, tardabas muchas sesiones en llegar a ese puerto. Pero cuando lo hacemos con el ángel sistémico, como ves, son 3 figuras. Tienes la oportunidad de poder llegar mucho antes al bloqueo de la resistencia y acceder a ese espacio interno de poder liberar, que no es solo tomar conciencia, porque ofrece la primera fase, la segunda para liberación. Luego hay una tercera fase, que es una vez que enfrentas a la torre y ya percibes que esa torre ha caído, o la gran mayoría que te permitas en esa sesión, que claro, es un proceso. Es decir, lo que te permitas en esa sesión, ¿qué pasa? Que ahora mismo tienes la capacidad del Deón proyectarte en el rey. Entonces hacemos una visualización final en la que proyectamos esta energía en tu mente. Es como si donde había la información grabada en el casete, ¿no? De que no sé lo suficiente, ahora grabamos una información que sea de alta frecuencia, una información de que conecte realmente con tu mayor propósito a nivel profesional, es vibrado con tu vida personal. Y eso está hostia, todos como estudiamos decidiendo literalmente qué prompt poner para que ya no se vuelva una información diferente no está bien. No, es potentísimo, ¿no? Porque además el otro día incluso leían como algo así como que el hecho de que no estás alcanzando el éxito que quieras, ¿no? No te falta que tengamos éxito como lo más pomposo del mundo, sino como el éxito que para ti es éxito, es no aceptar, o sea, venía a decir algo así como que no atentas la comodidad de quedarte como estás. O sea, eso fue como, wow. Espérate un momento, porque hay que reflexionarlo, hay que pensarlo. O sea, el hecho de que tú no estés alcanzando ser el rey, es posible que sea porque estás cómodo siendo el peón y no te atreves. Y eso yo lo he visto mucho como hablando con muchas personas de no, es que tenemos más miedo al éxito que otra cosa. Es esa zona de confort, realmente. Entonces, el miedo te mantiene en el no éxito. Pero realmente el miedo es a destacar, porque cuando te vas aquí vas a estar en primera línea. Yo ahora mismo yo me estoy disponiendo. Estoy diciendo cosas que otro diría, tú estás chalá, ¿sabes? Pero fíjate que eso, paralelamente y sincrónicamente, es lo que más libertad te da. Porque el hecho de poder hablar de lo que sientes de verdad es la mayor libertad posible. ¿Sabes? No te guardas nada. Eres tú mismo, a 100%.
Y eso es para mí un tesoro. Bueno, pues me ha encantado oírlo. Pero como hemos ido resolviendo pinceladas, por supuesto, porque esto es muchísimo más profundo. Pero bueno, dejaremos ahí también tu red en la descripción, dejaremos toda la información y creo que lo explicas también fenomenal. Eres un gran creador de contenido, Gracias. que aquí también hablamos mucho de eso. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que te gustaría como concluir, aportar para una vida magna. Yo siempre digo lo mismo casi al final de cada entrevista y es que la gente se atreva. Que cuando tú ves que tú estás viviendo desde este lugar o es un lugar similar a esta limitación, que se atreva a confrontarlo de una manera recurrente. Porque me dices, hostia, Guillermo, ¿tú le cambias la vida a una persona en una sesión? Yo no le cambio la vida a nada. O sea, la persona se la cambia a sí misma en base a lo que se merece. Y si tú sientes que te mereces un cambio y liberar esa parte inconsciente, tú y yo vamos a generar el espacio para que eso suceda. Pero va a llevar que de alguna manera tu alma está dedicada para ello, con lo cual eso puede ser una sesión o puede ser años de trabajo. ¿Entiendes? ¿Cómo asocias tú, ya como por concluir, la relación entre ambición, éxito y propósito? Porque hemos hablado antes, ¿no? De que tú tenías esa ambición de tu padre y debes ser el mejor. Pero es verdad que para ir de aquí a aquí también necesitamos un poquito de ego y de ambición. ¿Cómo se alinea Claro, eso? porque al final no tenemos que demonizar al ego. ¿Sabes? Es decir, es nuestro vehículo. Para mí es un vehículo. Fíjate que yo lo asocio con la figura del caballo, ¿vale? Que es como el desarrollo de la persona. Claro, tú imagínate, claro, las personas luego, una vez que quitan esto, claro, ¿qué pones? Como método, como medio para que a moveres aún, cuando sabes de la sesión. Que lo que habíamos muy inconsciente es un caballo que es un vehículo. Sería tu propio vehículo. Por eso el teniente es tan importante hoy en día, pues donde gente está emprendiendo, personas que están creando sus propios negocios. Porque es el vehículo que te va a llevar a ser realmente la raíz reina de tu vida. Entonces es muy interesante. Transformar tu interior para que en vez de poner un muro, pongas un caballo, un vehículo que te dé ofrecer también que hacer noticieres. Y eso es convertirte en adulto. Caballo representa el adultero. El adulto da frutos. ¿Verdad que un árbol en su apogeo lo que da es fruto normalmente? Si da fruto, ¿verdad? O una flor en su apogeo genera color y belleza. Y verdad que después de ese apogeo pues ya se va apagando, ya termina su vida. Pues, ¿cuándo va a ser eso? Que llega el periodo de la adultez. Es en el periodo de la adultez. No es en la infancia, no es en la adolescencia, es en el periodo de la adultez. Por eso trabajar estados de la adolescencia o la infancia, adolescente sería la FIR, para terminar un poco el punto, trabajar el alfil peón o el adolescente y el niño, hace que tú te conviertas en el adulto maduro, responsable, que asume la responsabilidad de su vida, que no se victimiza y que proyecta toda esa energía en crear para ayudar a la reina de su vida. Vamos a decir, Gracias. Así que desde aquí que la gente se atreva a enfrentar a esa oscuridad interna para poder proyectar algo que merece. Gracias.